Hola chiquitines, ¿cómo están? Me da gusto estar con ustedes nuevamente. Hoy continuaremos con nuestra clase de Esdras. No sé si ustedes se acuerdan que la última vez que vimos la clase de Esdras fueron los primeros capítulos. Vimos el primer grupo que regresó a Jerusalén. Recordemos que el pueblo de Dios estuvo mucho tiempo en el exilio, estuvieron en Babilonia, porque el pueblo de Dios había pecado. Vimos cómo Zorobabel, junto con el sacerdote Jesúa, regresaron a reconstruir el templo y el altar de Dios. Y en este capítulo de Esdras, capítulo 7, vamos a ver otro grupo que regresa a Jerusalén. Pero antes de empezar con nuestra clase, vamos a orar, así que te invito a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque en ella tenemos esperanza. Y gracias porque por medio de ella podemos conocerte. Bendice a estos pequeños, Señor. Bendice a sus familias, por favor. Y bendice este tiempo. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pequeños. Como les decía, vimos en los primeros capítulos de Esdras, vimos a Zorobabel, que Dios puso en su corazón de regresar a Jerusalén para reconstruir el altar y el templo. ¿Por qué era importante? Porque si ustedes recuerdan que cuando Nabucodonosor llega, destruye el templo, o sea, arrasó con ella y no dejó nada. ¿Y por qué era importante que el templo y el altar para el pueblo de Dios era un medio donde Dios se reencontraba con su pueblo a través de los sacrificios? Y vamos a ver en esta historia, en el capítulo 7, si tienen sus Biblias ahí pueden buscar Esdras capítulo 7, y nos dice que había pasado ya mucho tiempo. Yo me acuerdo que nos quedamos en el capítulo 6 de Esdras, pero estudiando este pasaje nos dice que entre el capítulo 6 hasta el capítulo 7 pasó mucho tiempo. Muchos dicen que pudo haber pasado 50 o 60 años desde el primer regreso el primer grupo que regresaron a Jerusalén con Zorobabel. Y este segundo grupo va a regresar a Jerusalén, y esto lo podemos encontrar en este capítulo. Nos dice en el versículo 1, muchos años después, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, hubo un hombre llamado Esdras, y nos empieza a relatar quién es Esdras. Esdras era un descendiente de Aarón. ¿Ustedes saben quién fue Aarón? Aarón fue el primer sacerdote que Dios había puesto que Dios puso entre su pueblo. ¿Y por qué era importante un sacerdote? Porque ellos tenían que entrar al lugar santo y pedir por el pueblo y ofrecer sacrificios. Eran varios grupos que ellos estaban dedicados al servicio del templo. Y nos empieza a contar que Esdras era descendiente de Aarón. Ahora, si nosotros recordamos que cuando llega Nabucodonosor y se los lleva al exilio, ya no hubo más templos, ya no hubo más sacrificios, pero yo creo que habían quedado los sacerdotes que fueron llevados a Babilonia. Y lo que los sacerdotes en ese tiempo y que Dios había establecido era que ellos tenían que dejarle el legado a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, para que ellos siguieran el sacerdocio. Y nos cuenta aquí, dice en el versículo 6, dice, este Esdras era un escriba muy instruido en la ley de Moisés, la cual el Señor, Dios de Israel, había dado al pueblo de Israel. Él subió de Babilonia a Jerusalén, y el rey le dio todo lo que pidió, porque la bondadosa mano del Señor, de su Dios, estaba sobre él. Y nos empieza a relatar que el rey Artajerjes le manda una carta al sacerdote Esdras, y nos empieza a decir que Esdras era un hombre muy importante en Babilonia y en la corte, porque el rey lo conoce muy bien. Y nos empieza a relatar en el versículo 11 la siguiente, es una copia de la carta que el rey Artajerjes le dio a Esdras, el sacerdote y escriba, que estudiaba y enseñaba los mandatos y decretos del Señor a Israel.
Y empieza, dice, de Artajerjes, rey de reyes, al sacerdote Esdras, maestro de la ley del Dios del cielo, saludos. Yo decreto que cualquier israelita de mi reino, incluidos los sacerdotes y levitas, puede ofrecerse como voluntario para regresar contigo a Jerusalén. Por la presente, yo y mis 7 consejeros te ordenamos que averigües la situación que está en Judá y Jerusalén, basado en la ley de tu Dios, la cual está en tus manos. Ahora, nos empieza a relatar que Esdras era un hombre importante, era un hombre instruido y era un escriba. Y para muchos podrían decir que era un simple secretario, no, pero era un hombre importante porque él guardaba la ley de su Dios. Y yo creo que todos los sacerdotes que estuvieron en Babilonia guardaron esto, guardaron las escrituras, y no dejaron que se perdiera. De hecho, muchos creen que Esdras pudo haber sido el que instituyó las sinagogas. No lo sabemos, pero muchos creen eso. Porque cuando llegaron a Babilonia ya no hubo más altares, ya no hubo más sacrificios. Pero lo que ellos sí guardaron eran los estatutos y las enseñanzas que Dios les había dado por medio de Moisés. Y nos empieza a relatar que el rey Artajerjes le escribe una carta y le dice que puede regresar a Jerusalén y que enseñe la ley de su Dios. Y le da muchas cosas, dice tesoros del reino. Todos los medios le da el rey Artajerjes a Esdras para que él vuelva a Jerusalén. Ahora nos enseña algo muy importante sobre la vida de Esdras. Fue un hombre que estudiaba las escrituras y luego las ponía en práctica y le enseñaba a los demás en Babilonia. Ahora tiene que regresar a Jerusalén. Tal vez Esdras nunca conoció Jerusalén, pero ahora tiene que regresar a Jerusalén a enseñarle al pueblo los estatutos. Como había pasado mucho tiempo, pudo ser que el pueblo de Dios, como nosotros, se nos olvida las enseñanzas. El pueblo de Dios, ahora que estaban en Jerusalén, se habían olvidado muchas cosas de la ley de Dios. Y entonces Esdras tiene que ir a Jerusalén y enseñarle. Y obviamente le da todos los medios para que ofrezcan sacrificios. Ahora, los sacrificios eran importantes para ellos, sí, porque era una sombra de lo que vendría en un futuro, que es el sacrificio de Jesús. Ahora nosotros ya no hacemos sacrificios, pero también nos ha dejado su palabra. ¿Y qué podemos aprender nosotros? ¿Qué podemos aprender de esa historia sobre la vida de Esdras? Pues que era un hombre muy responsable y que toda su vida se había dedicado a estudiar las escrituras. Y no solamente las estudiaba, sino las ponía en práctica y luego le enseñaba a los demás. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos también esa tarea. Tenemos que aprender de su palabra, luego ponerla en práctica y enseñarle a los demás. Yo sé que es fácil decirlo, pero hacerlo sí nos cuesta. Nos cuesta estudiarla y ponerla en práctica aún más. Pero esto es lo que Dios nos ha dejado para que nosotros sigamos sus pisadas. Dice en Juan 14:23. Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre le amará, e iremos a él y haremos morada con él. Dios habló de esto. Jesús mismo dijo que él vendría. Si nosotros guardamos su palabra, él mora en nosotros y también con el Padre. Es una promesa que él hace si nosotros guardamos su palabra. En otro pasaje dice, en Juan 8:31, dice: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estudiar las escrituras, así como Esdras lo hizo. Así que tenemos una gran tarea, pequeños. También los grandes, sus papás, nosotros también tenemos que estudiar las escrituras. ¿Por qué? Para que esto no se pierda. Así como el pueblo de Dios tenía que regresar
a la Escritura, nosotros cada día tenemos que regresar a su palabra, porque esto es lo que Dios nos ha dejado, su palabra. Espero que lean en casita. Yo traté de resumirles lo que dice la Escritura, pero ustedes en casa lo pueden leer y estudiar más a fondo. Pero esto es lo que nos enseña. 3 cosas importantes que Esdras nos enseña es estudiar las Escrituras, ponerlas en práctica y enseñarle a otros. Esto ha sido por hoy. Espero que estén muy bien. Nos vemos en la siguiente clase. Adiós.